determine el límite de esa función, ¿sí? Vamos a ver si esos límites existen. Entonces voy a hacer el segundo y voy a hacer el tercero, que son más interesantes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros garantizar la existencia de esos dos límites? Entonces, vamos a hacer el ejercicio paso a paso. Lo voy a detallar de principio a fin y miren cómo lo podemos realizar. Para eso, voy a ubicar una hoja en blanco. Vamos por el ejercicio número 11. Voy a poner aquí ejercicio número 12. Entonces, vamos a ubicar cuál es el límite de la función cuando x y y tiende a 0 a 0, 0. Y me dicen que la función es z, ¿no? Donde f de x y y, donde f de x y y es igual a qué. Bueno, si usted se da cuenta, en mi caso es x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado. Entonces vamos a encontrar, vamos a garantizar, vamos a ver si ese límite existe. Entonces, si usted se da cuenta, usted empieza de la forma usual que usted resuelve un límite. Como me doy cuenta que x y tiende a 0, 0, entonces al final yo tengo que resolver esto, ¿no? Límite cuando x y y tiende a 0, 0 de f de la función original, ¿no? Pero si usted se da cuenta, la función original es un cociente, ¿no? Sería esto, ¿no? X cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si usted se da cuenta, tanto x como y tienden a 0, 0. Entonces, si usted reemplaza x por 0 y y por 0, usted se da cuenta que esto que está aquí nos da 0 sobre 0 y esto que está aquí es una indeterminación. Entonces, en cálculo diferencial, cuando a nosotros nos daba una indeterminación, ¿qué hacíamos? Bueno, para poder destruir la forma indeterminada, lo que nosotros teníamos que hacer es recurrir a procesos algebraicos, ya sea por factorización, conjugadas o aplicando L'Hopital, ¿sí o no? Pero si usted se da cuenta, la factorización aquí no me sirve. Yo puedo factorizar el numerador sin ningún problema, pero en el denominador yo no lo puedo factorizar. Entonces ahí al final no se me va a cancelar nada. Entonces la única manera que me va a servir solucionar este problema es que nosotros podamos aplicar caminos o el método de las trayectorias, ¿sí? ¿Y cómo podemos aplicar nosotros esos caminos o esa trayectoria? Bueno, para eso voy a reescribir el ejercicio en una hoja, en otra hoja porque ahí no me va a alcanzar. Entonces, lo voy a reescribir en la siguiente hoja, voy a poner nuevamente el ejercicio. Estamos analizando este límite, ¿no? Límite cuando x y y tiende a 0, 0. Y me dicen que la función es z, ¿no? La función es f de x de y, donde f de x de y es igual x cuadrado menos y, aquí tenemos x cuadrado menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Tenemos esa función. Ahora, si usted se da cuenta, mire lo que vamos a hacer aquí. Si usted se da cuenta, yo puedo hacer aquí lo siguiente. Como ya analizamos y nos dimos cuenta que esto que está aquí es una indeterminación, ¿verdad? Esto que está aquí nos da indeterminado. Entonces, mire lo que yo puedo hacer aquí. Vamos a resolver este límite por camino. Y para resolverlo por camino lo voy a dividir. Voy a dividir esto en dos partes, ¿sí? Entonces, miren cómo lo vamos a hacer. Voy a tomar dos caminos diferentes y voy a analizar ese límite. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a coger un camino S1, ¿sí? El camino S1 que yo voy a tomar es este. S1 va a ser todas las parejas. Me voy a acercar a través del eje X, ¿sí? Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a coger S1 es el conjunto de puntos de R2, ¿no? El conjunto de puntos de R2 sobre el eje X,
sobre el eje X. Bueno, muchachos, si mi primer camino que yo voy a tomar, como hay infinitos caminos, me voy a acercar, miren, si usted se da cuenta, me voy a acercar al origen. ¿De qué manera me voy a acercar al origen? Bueno, miren, me voy a acercar al origen a través del eje de la X. Es decir, por aquí, me voy a acercar por aquí. Si yo me voy a acercar a través del eje X, debo realizar siempre Y igual 0. Entonces, ese 1, en pocas palabras, ese 1 va a ser esto, ¿no? Ese sub 1 va a ser todas las parejas de la forma X y Y que están en R2, tal que Y es igual 0. Ese es el primer camino que voy a tomar. Si yo me voy a acercar a través del eje de las X, debo hacer siempre Y igual 0. Entonces, ese camino lo puedo reescribir matemáticamente de esa manera. Entonces, en pocas palabras, el límite que yo voy a resolver va a ser algo como esto, ¿no? El límite cuando X y Y tiende a 0, 0, donde X y Y deben de pertenecer a dónde. Bueno, X y Y deben de pertenecer al primer camino. Como vamos a analizar el límite de una función de dos variables, entonces miren que este límite que está de dos variables, al momento de yo hacer Y igual 0, al momento, como nos vamos a acercar a través del eje de las X, pero tengo que tener en cuenta que debo hacer Y igual 0. Es decir, que este límite yo lo puedo reescribir de esta forma, ¿no? Límite cuando X tiende a 0, miren, y me queda más simplificado. Límite cuando X tiende a 0 de la función evaluada. Como la función es XY, está definida en XY, entonces a mí me va a quedar X, Y, pero Y es 0. Entonces yo coloco aquí 0. F de X es 0. ¿Y quién sería ese límite? ¿Cuál es el límite de la función cuando X tiende a 0? ¿Por qué hacemos eso? Miren que de izquierda a derecha el límite me queda más simplificado. Vamos a hacer, estoy tomando el camino S1, es decir, el camino, me estoy acercando en el origen, en el punto 00, a través del eje de las X. Y siempre que yo me vaya a acercar a través del eje de las X, debo hacer Y igual 0. Si yo tengo en cuenta esta notación que acabo de mencionar, entonces mire lo que va a pasar. Este límite, en realidad, ¿quién va a ser? Va a ser el límite cuando X tiende a 0, ¿de quién? Bueno, muchachos, mírenlo, analicen cómo está definida la función. F de X de 0. X está libre, queda igual. Pero Y es 0. Si usted se da cuenta, en el problema, si yo hago la segunda componente 0, quiere decir que esta que está aquí y esta que está aquí se anula. Y nada me quedaría X cuadrado sobre X cuadrado. Entonces, en pocas palabras, aquí me va a quedar esto, ¿no? X cuadrado sobre X cuadrado. Y esto que está aquí es igual al límite cuando X tiende a 0 de quién. X cuadrado sobre X cuadrado es igual a 1. Y el límite de 1 cuando X tiende a 0, ¿cuánto es? Sabemos que el límite de una constante es igual a la misma constante. Entonces aquí, para el primer camino, el límite me da 1. Ahora voy a analizar el segundo camino. Entonces me voy a acercar al origen a través del eje de la Y. Es decir, ahora me voy a acercar al origen a través del eje de la Y. Y si me voy a acercar a través del eje de la Y, voy a hacer lo contrario. Debo hacer X igual 0. Entonces, lo voy a hacer de un color diferente y voy a poner aquí, sea S sub 2. S sub 2 es el conjunto de puntos. Es el conjunto de puntos de R2. Y esta parte que está aquí, la voy a borrar porque ya ustedes saben que me voy a acercar a través del eje de la Y. Entonces, de R a la 2, ¿sobre quién? Sobre el eje, sobre el eje de la Y. En pocas palabras, ese conjunto, ¿quién va a ser? Ese conjunto va a ser este, ¿no? Ese sub 2 va a ser todas las parejas de la forma X y Y que están en R2 que cumplen con esta condición, ¿no? Como me estoy acercando a través del eje de la Y, entonces debo realizar X igual 0. Entonces, ¿cómo me va a quedar el límite? Bueno, el límite que yo voy a analizar va a ser este, ¿no? El límite
cuando X y Y tiende a 0, 0, ¿de quién? Donde la pareja X y Y deben de pertenecer a dónde? Al segundo camino. Pero esa función es una función que está definida en dos variables. Ahora, como yo me estoy acercando a través del eje de la Y, entonces el límite se me va a simplificar a esto, ¿no? Si tengo que hacer X igual 0, miren que voy a hacer X igual 0. Entonces eso significa que como me estoy acercando a través del eje de la Y, entonces aquí me va a quedar límite cuando Y tiende a 0. ¿De quién? Entonces, de la función evaluada, ¿en dónde? Ahora va a ser 0,x, porque recordemos que estoy haciendo x0. Si me estoy acercando a través del eje de la Y, entonces debo realizar x igual 0. A diferencia de ahorita, si usted se da cuenta, ahorita hice x0, porque me estaba acercando a través del eje de las x. Si me acerco a través del eje de las x, debo hacer siempre y igual 0. Acá es lo contrario. Si me voy a acercar a través del eje de la Y, debo hacer x igual 0. O sea que la componente de la función, la primera componente en x, la voy a hacer 0. ¿Sí? Entonces, esta parte que está aquí, bueno, aquí sería, no escribir esto bien, aquí es 0,y. ¿Sí? Entonces, la segunda componente, la primera, como vamos a hacer x0, la primera es 0. La segunda componente queda libre, sería 0,y. Entonces, si usted resuelve el límite, al final de cuentas, lo que nosotros vamos a tener es esto, ¿no? Esto que está aquí, al final de cuentas, va a ser límite cuando y tiende a 0. ¿De quién? La función evaluada en 0,y. Es decir, la primera componente es 0. Donde vaya x, voy a poner 0. Si usted se da cuenta, tengo esto. En la función, esta es la función original, ¿no? F de x de y. Pero si x es 0, entonces quiere decir que esta que está aquí y esta que está aquí se anula. Entonces al final me va a quedar esta función, ¿no? Menos y cuadrado sobre y cuadrado. Si usted se da cuenta, esto que está aquí sería el límite cuando y tiende a 0 de quién? Menos y cuadrado sobre y cuadrado es igual a menos 1. Entonces si usted se da cuenta, el límite de una constante es igual a la misma constante. Entonces aquí me queda menos 1. Muchachos, ¿qué hemos obtenido? He tomado dos caminos. El primer camino me dio el límite igual a 1. El segundo camino me dio que el límite es igual a menos 1. Entonces, como he tomado dos caminos, yo puedo inferir que el límite de la función no existe. En conclusión, yo puedo decir esto. En conclusión, pues, mire, en conclusión, como el límite de la función, me lo voy a poner aquí, como el límite cuando x y y tiende a 0, 0 de la función en dos variables, ¿verdad? Donde x y y pertenecen al primer camino, es diferente al límite de la función cuando x y y tiende a 0, 0, donde x y y pertenecen al segundo camino, es decir, a exceso 2 de la función en dos variables. Entonces, como los límites son diferentes, entonces yo puedo inferir que el límite de la función cuando x y y tiende a 0, 0 no existe. No existe. ¿Por qué? Porque los dos caminos que hemos tomado nos da diferentes. Al momento de que estos dos caminos nos da diferentes, podemos inferir que el límite de la función no existe. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. ¿Sí? Ahora, si los dos caminos que yo tome me da igual, entonces yo puedo inferir que el límite sí existe. ¿Sí? Pero para este ejercicio no sucedió eso. Ahora, un estudiante, yo tomé a través del eje de las X y a través del eje de la Y. Un estudiante me puede decir, profe, si tomo un camino que no sea a través del eje de la X y que tampoco sea a través del eje de la Y, bueno, voy a hacer aquí un tercer camino. Se van a dar cuenta que ni me va a dar 1 ni tampoco me va a dar menos 1. Entonces yo lo voy a hacer aquí de color rojo. Entonces voy a coger un tercer camino. Ese tercer camino lo voy a llamar de esta forma, ¿no? Me voy a acercar, si usted se da cuenta, aquí tengo el punto 0, 0.
Entonces me voy a acercar a ese punto a través de una recta, de la recta y igual x. Entonces ese tercer camino yo lo puedo llamar así. Son todas las parejas ordenadas de números reales que están en R2, tal que y es igual a x. Ese es el camino que voy a tomar. Entonces el límite me va a quedar así. El límite cuando x y y tiende a 0,0, pero donde x y y deben de pertenecer al tercer camino. Entonces la función es dos variables. Esta función que usted ve aquí, en realidad yo la puedo reescribir en que vamos vamos a hacer el límite, pero el límite debe cumplir esta condición. Entonces ese límite yo lo puedo reescribir así, ¿no? Límite cuando x tiende a 0 de la función evaluada, como es una función en dos variables, en x y y, entonces aquí me va a quedar x, y, pero usted sabe que y es igual a x, entonces aquí me va a quedar x, x. Usted sabe, tenemos una función de dos variables, pero el camino que yo estoy tomando es cuando lleva al x, entonces me va a quedar f de x, x. Entonces, en realidad, ¿cómo me va a quedar ese límite? Bueno, miren cómo me va a quedar el límite. Esto que está aquí va a ser igual al límite cuando x tiende a 0. Entonces, si yo la segunda componente la llamo x, entonces, ¿cómo me va a quedar la función? Miren cómo es la función. X cuadrado menos y a la 2, pero y es igual a x. Entonces, arriba me va a quedar x cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, aquí me va a quedar así, ¿no? X cuadrado menos x al cuadrado sobre, analicemos el denominador. El denominador es x cuadrado más y cuadrado. Pero como y es igual a x, entonces aquí me queda x cuadrado más x cuadrado. Entonces aquí tenemos x cuadrado más x cuadrado. Entonces, en realidad, este límite va a ser así, ¿no? Límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? X cuadrado menos x al cuadrado es lo mismo que tener 0 sobre x cuadrado más x cuadrado en 2x al cuadrado. 0 sobre esa cantidad. Entonces, esto que está aquí me dice a mí que el límite cuando x tiende a 0 de 0 sobre 2x al cuadrado es 0. Y el límite de 0 cuando x tiende a 0, esto igual a 0. Miren que tomé un tercer camino y el tercer camino me da 0. Es decir, si yo tomo un cuarto camino, un quinto camino, un sexto camino, nunca me va a dar, van a coincidir los límites de estos caminos. En ningún momento. Entonces, con el hecho de que yo tome dos caminos o hasta tres caminos es suficiente para yo poder afirmar si el límite existe o no existe. Tomé tres caminos y los tres caminos me dan valores diferentes. Eso me está diciendo a mí que la tendencia de ese límite me está diciendo a mí que el límite no existe. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar un cuarto, un quinto, un sexto camino y me voy a dar cuenta de que el límite no va a existir porque voy a tener valores diferentes por, por ambos, por los diferentes caminos. Yo puedo hacer un cuarto camino, me puede dar 8. Yo puedo hacer un quinto camino, me puede dar 4. Yo puedo hacer un sexto camino, me puede dar -3. Al final, todos los caminos que yo haga me van a dar valores diferentes. Nunca un camino va a coincidir con otro en el valor del límite. Entonces, yo puedo afirmar que el límite de esta función no existe. Simplemente, el límite de la función no existe. De la misma manera que acabo de explicar este ejercicio, lo he explicado lo más detallado posible. Nosotros podemos resolver el ejercicio que viene a continuación. Y el ejercicio que viene a continuación es este, ¿no? ¿Cuánto llevamos? Llevamos 12 ejercicios. Entonces, miren este ejercicio. Vamos a responder esta pregunta, ¿no? El límite cuando x y y tiende a 0, 0. Y a mí me dan esta función que ustedes ven aquí. El límite cuando x y y tiende a 0, 0. Y me dan esa función racional, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto vale ese límite. Si usted reemplaza el valor de x y el valor de y cuando x y y tiende a 0 a 0, eso también me va a dar una indeterminación. Usted se da cuenta, eso me va a dar una indeterminación. Tenemos que buscar la manera de que podamos destruir esa indeterminación.
Para eso, miren lo que vamos a hacer aquí. Voy a poner aquí el ejercicio número 13. Entonces, a nosotros se nos piden calcular este límite, ¿no? Límite cuando x y y tiende a 0, 0 de esta función definida en dos variables. Pero a mí me dicen que esta función en dos variables está definida de esta forma, ¿no? Va a ser x cuadrado más 2x a la 2. Voy a poner aquí x cuadrado más 2x a la 2 más 2y a la 2 más y a la 4 más 2y a la 2 más y a la 4. Y esto que está aquí está dividiendo a, bueno, esto que está aquí divide a x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado. Tenemos esa función, ¿no? Entonces, si usted reemplaza el límite, ¿no? Aquí lo podemos resolver. El límite cuando x y y tiende a 0, 0, ¿verdad? De esa función en dos variables, usted se va a dar cuenta que cuando usted reemplaza x y y, eso me va a dar una indeterminación. Eso me va a dar una indeterminación. ¿No? Si usted se da cuenta, me va a dar una indeterminación. Ahora, ¿cómo podemos nosotros eliminar esa indeterminación? Allí no me va a servir un caso de factorización que me permita poder destruir esa forma indeterminada. ¿Sí, no? Usted se da cuenta, no me va a servir. Ahora, tenemos la única manera de destruir esa indeterminación para garantizar la existencia de ese límite, si es que existe, es que podamos aplicar el método por caminos. Voy a coger caminos diferentes que no he tomado, ¿sí? Entonces, un camino diferente, yo me puedo acercar a través de este punto, ¿no? Miren, ¿de qué manera me puedo acercar al origen? Bueno, yo me puedo acercar al origen si hago esto, ¿no? Aquí tengo el punto 0, 0. Entonces, voy a coger este camino. Un camino que pase por ese punto es la parábola, ¿no? La parábola, todos sabemos que la parábola tiene esta estructura, ¿no? Y igual x cuadrado. Entonces, el camino que voy a tomar es cuando y vale x cuadrado. Entonces, si yo tomo ese camino, miren cómo me va a quedar. Lo voy a llamar S sub 1. Entonces, ese S sub 1 van a ser todas las parejas de la forma x y que están en R2, tal que y es igual a x cuadrado. ¿Sí, no? Es decir, que estoy hablando de la parábola. Entonces, cuando yo desarmo el límite, yo voy a hacer esto, ¿no? El límite cuando x y y tiende a 0, 0, donde x y y deben de pertenecer al camino, al primer camino de esta función de dos variables. Entonces, este límite en realidad se me va a traducir o la puedo reescribir de esta forma, ¿no? Va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de la función definida en x, y, pero miren que y es x cuadrado. Entonces me quedó un límite mucho más fácil de calcular. Y este límite que ustedes ven aquí, yo lo puedo resolver de la siguiente manera, ¿no? Donde vaya y voy a colocar x cuadrado. Entonces miren cómo me va a quedar el límite. Límite cuando x tiende a 0. Entonces sigan la secuencia de lo que voy a hacer aquí. Miren lo que va a pasar. Aquí tengo x cuadrado y acá tengo 2x a la 2. Bueno, lo dejo igual. Aquí me va a salir x a la 4 más 2x a la 2. Más, miren que aquí tengo 2y a la 2. Pero ¿cuánto vale y? No perdamos de vista cuánto vale y. Y vale x al cuadrado. Pero como aquí tengo y a la 2, entonces si yo le coloco aquí un 2, entonces aquí también tengo que colocar un 2. Entonces en realidad y cuadrado va a ser x a la 4. Entonces voy a borrar aquí y voy a poner el tercer término. 2y a la 2 va a ser 2y a la 2. Pero y a la 2 es lo mismo que tener x a la 4. ¿Sí o no? Porque miren que y vale cuánto, y vale x cuadrado.
Si yo tengo aquí y a la 2, entonces aquí voy a tener x a la 2 elevado a la 2. Y esto que está aquí me sale x a la 4. Entonces por eso que le coloco x a la 4. Y ese 2 que está ahí es porque aquí viene un 2. Entonces borro. Solamente era para justificar lo que acabo de mencionar. Ahora, más y a la 4. Pero ¿cuánto sería y a la 4? Si yo coloco aquí un 4, entonces aquí me va a quedar x a la 2 elevado a la 4. Y recordemos que me queda la potencia de una potencia. En la potencia de una potencia los exponentes se multiplican. 2 por 4 es lo mismo tener 8. Entonces yo aquí puedo poner sin ningún problema x a la 8. Y esto que está aquí divide a. Bueno, muchachos, esto que está aquí está dividiendo a lo que aparece en el denominador. Si usted se da cuenta, lo que aparece en el denominador sería esto, ¿no? X cuadrado más y cuadrado. Pero usted sabe que y cuadrado es lo mismo tener x a la 4. Entonces, miren, me quedó un límite escrito en términos de x. Y resolver ese límite para nosotros es sencillo, ¿no? No es de mayor dificultad encontrar el valor de ese límite. Porque simplemente yo puedo hacer esto, ¿no? Lo voy a hacer aquí abajito. Aquí abajo. Eso quiere decir que el límite cuando x tiende a 0. Si usted se da cuenta, yo tengo aquí términos semejantes, ¿no? Este x a la 4 yo lo puedo reducir con este 2x a la 4. Cuando yo coloco el polinomio en orden, entonces aquí me va a salir esto, ¿no? Límite cuando x tiende a 0, entonces aquí me sale un x a la 8 más x a la 4 más 2x a la 4 es lo mismo que tener 3x a la 4 más 2x cuadrado. Y esto que está aquí está dividiendo a x cuadrado más x a la 4. Entonces, si usted se da cuenta, este límite al final yo lo puedo reescribir así, ¿no? Límite cuando x tiende a 0. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en el numerador yo puedo factorizar. Yo puedo factorizar tanto en el numerador como en el denominador. Si yo factorizo en el numerador, yo puedo sacar factor como un x cuadrado. Si yo factorizo x cuadrado, ¿cómo me va a quedar el paréntesis? Bueno, en el numerador me va a quedar así, ¿no? Si yo saco, como aquí tengo un x a la 8 y yo saqué un x a la 2, entonces aquí me queda un x a la 6. Más, como aquí tengo 3x a la 4, como saqué un x a la 2, aquí me queda 3x cuadrado. Más 2, porque como aquí tengo un 2x a la 2 y como saqué un x cuadrado, me va a quedar ahí simplemente un 2. Y en el denominador yo tengo lo siguiente. En x tengo x cuadrado más x a la 4. Yo puedo sacar también x cuadrado. Si yo saco x cuadrado, aquí me queda 1 más x cuadrado. Entonces yo puedo factorizar. Yo puedo simplificar, ¿no? Este x cuadrado y este x cuadrado se cancela. Al final de cuentas, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar así, ¿no? Me va a quedar límite cuando x tiende a 0. ¿Qué me quedó en el numerador? En el numerador me quedó x a la 6 más 3x cuadrado más 2. Y esto que ustedes ven aquí está dividiendo a qué? Bueno, muchachos, esto que está aquí divide a 1 más x cuadrado. Me quedó ese límite, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es el límite de una fracción. Y sabemos que el límite de una fracción es el límite del numerador sobre el límite del denominador. Cuando nosotros introducimos el límite en el numerador, mire lo que me queda aquí, muchachos. Sí, como el límite es cuando x tiende a 0, cuando nosotros introducimos el límite en el numerador y el límite en el denominador, usted puede notar lo siguiente, que el primer término es 0, el segundo término es 0, entonces me queda el límite de 2 cuando x tiende a 0, pero el límite de 2 cuando x tiende a 0, eso es igual a 2. Sobre, cuando usted introduce el límite en el denominador, porque recordemos que tengo el límite de una fracción, y el límite de una fracción es el límite del numerador sobre el límite del denominador, y el límite del denominador, cuando el límite de 1 cuando x tiende a 0 es igual a 1, y el límite de x cuadrado cuando x tiende a 0, esto que está aquí también se anula. Entonces nada más me quedaría 2 sobre 1, y 2 sobre 1 es igual a 2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que
Cuando nosotros analizamos el límite en el primer camino me dio 2. Entonces voy a tomar un segundo camino y vamos a analizarlo. Veamos qué nos va a dar el segundo camino. Cuando yo analizo el límite a partir del segundo camino, mire lo que nos va a quedar. Nos va a quedar algo como esto, ¿no? Voy a buscar aquí una hoja en blanco. Voy a coger un segundo camino, pero ustedes saben que hay infinitos caminos, ¿no? Miren, si usted se da cuenta, está pasando lo siguiente. ¿De qué manera yo me puedo acercar al 00? Bueno, muchachos, miren que yo me puedo acercar a través del origen, por aquí, me puedo acercar por aquí, me puedo acercar por aquí, me puedo acercar por infinitas rectas, ¿no? Entonces, esa infinita recta, yo la voy a llamar un nombre. Yo voy a coger esa recta, yo la voy a llamar de esta forma, ¿no? Como hay infinita, yo voy a coger una en particular. Y igual mx, donde m pertenece a los reales. Miren que como m pertenece a los reales, puede ser y igual 2x, puede ser y igual 3x, puede ser y igual 50x, puede ser y igual 20x. Es decir, hay infinitas. Entonces, mi segundo camino, yo lo puedo reescribir así. Ese sub2 va a ser todas las parejas de la forma XY que están en R2, tal que Y es igual a M por X, donde M conocemos que es la pendiente de la línea recta. Entonces, ese es el segundo camino que yo voy a tomar. Cuando yo tomo este camino, mire a dónde nos lleva esto. Esto nos lleva a lo siguiente. En realidad, el límite que vamos a resolver va a ser algo como esto, ¿no? El límite cuando X y Y tiende a 0,0, donde X y Y va a pertenecer al segundo camino. Y esa función de dos variables, simplemente yo la puedo reescribir así. Entonces, miren qué va a ser. Va a ser el límite cuando x tiende a 0 de la función evaluada en el punto x, y. Pero miren que y es mx. ¿No? Y es igual mx. Entonces, en realidad, esto que está aquí va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de la función en el punto x, mx, donde vaya y voy a colocar mx. Si usted se va a la función original, miren cuál es la función original. La función original, vamos a ver si la puedo reescribir por acá, para que la tengamos presente. La voy a poner aquí de color rojo. F de x de y es igual x a la 4, vamos a ver aquí, x a la 4 más 2x a la 2 más 2y a la 2 más y a la 4. Esta función divide a x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado. Entonces, si usted se da cuenta, donde vaya y, yo voy a colocar mx. Es la segunda componente. Entonces, miren cómo me va a quedar esto. Aquí me va a quedar x a la 4, me queda igual, x a la 4 más 2x a la 2 más 2y a la 2. Miren que aquí aparece y a la 2, pero mi y vale mx. Entonces aquí me va a quedar 2m a la 2 por x cuadrado. ¿Sí o no? Me va a quedar así. Esto que está aquí lo puedo borrar ahí. El último término, y a la 4. Bueno, y a la 4 es lo mismo que tener como y vale mx, ¿verdad? Entonces aquí me va a quedar m a la 4 por x a la 4. Y esto que está aquí está dividiendo a, bueno, colocamos lo que divide. Si usted se da cuenta, esto que está aquí está dividiendo a x cuadrado. Bueno, aquí tengo x cuadrado más y cuadrado. Pero y cuadrado, como y vale mx, ¿verdad? Y aquí lo señalo, y vale mx. Entonces simplemente y cuadrado, ¿qué sería? Y cuadrado sería m al cuadrado por x al cuadrado. Cuando usted sigue operando ese límite, usted llega a esto, ¿no? Que el límite cuando x tienda a 0, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, si usted se da cuenta, podemos sacar factor común tanto arriba como abajo. Arriba el factor común sería x cuadrado, ¿no? Otra vez sería x cuadrado. Si yo saco x cuadrado en el numerador,
¿qué me sobrevive? Me va a quedar aquí x cuadrado del primer término más 2 más el segundo término que me va a ser 2m a la 2 más el último término, como saqué x cuadrado, aquí me sobrevive m a la 4 por x cuadrado. Eso no, es lo que me sobrevive. Y esto que está aquí está dividiendo, vamos a escribirlo bien, esto que está aquí divide a lo que tengo en el denominador. Si ustedes se dan cuenta, lo que tengo en el denominador yo también lo puedo factorizar. Yo puedo sacar aquí x cuadrado. Si saco x cuadrado, aquí me queda 1 más m cuadrado. Ahora, podemos notar lo siguiente, que aquí tengo x cuadrado y aquí tengo x cuadrado, lo podemos cancelar. Al final de cuentas, a mí me va a quedar este límite, ¿no? A mí me va a quedar este límite. Me va a quedar límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? ¿Qué me quedó en el numerador? En el numerador me quedó esto, ¿no? X cuadrado más 2 más 2m a la 2 más m a la 4 por x a la 2. Y eso que está ahí está dividiendo a qué? Bueno, muchachos, esto que está aquí divide a 1 más m a la 2. Ahora, si usted puede notar lo siguiente, ¿no? Me quedó el límite de una fracción. Y el límite de una fracción, sabemos que es el límite del numerador sobre el límite del denominador. Pero el límite del numerador, cuando nosotros introducimos el límite como x tiende a 0, yo puedo notar lo siguiente, ¿no? Si usted se da cuenta, lo voy a señalar aquí de color rojo. Este que está aquí se anula, es 0. Este que está aquí se anula, es 0. Entonces, en el numerador, cuando yo aplico el límite, me va a quedar esto, ¿no? Solamente me va a quedar 2 más 2m a la 2. ¿Sobre quién? Sobre, vamos a poner aquí la rayita, sobre cuando usted introduce el límite en el denominador, el 1 más m a la 2 está actuando como una constante. Porque ese límite cuando x tiende a 0. Pero como no tengo x por ningún lado, entonces el denominador va a quedar igual, 1 más m a la 2. Si yo factorizo el numerador, puedo factorizar 2, ¿no? Entonces aquí me queda 1 más m a la 2. Y acá tengo en el denominador 1 más m a la 2. Entonces, si usted se da cuenta, yo puedo cancelar ahí, ¿no? 1 más m a la 2 arriba y 1 más m a la 2 abajo, esto que está aquí es igual a 2. Mire que tomé un segundo camino y me da 2. Y el camino anterior también me da 2. El camino anterior fue la parábola que yo tomé. Y el camino que yo tomé aquí fue una familia de rectas. Miren que yo tomé y igual a mx, es decir, tomé una familia de rectas, que son estas rectas que ustedes ven aquí. Son esas rectas que ustedes ven aquí. Hay infinitas rectas, que son estas que ustedes ven aquí. Entonces, esa familia de rectas es lo que yo llamo y igual mx. Es lo que nosotros llamamos y igual a mx. Como hay infinitas, entonces estoy generalizando. ¿Sí? Yo puedo tomar y igual a x y se va a cumplir sin ningún problema. Pero yo puedo tomar cualquiera, ¿no? Como hay infinita, pues yo estoy generalizando. Esa familia de recta yo la puedo llamar y igual a mx, donde m es la pendiente, m es un valor real, ¿no? M toma valores reales. Entonces, para no quedarme con dos en particular, yo puedo generalizar y igual a mx. Y con esta familia de recta me da 2. Entonces, eso me está diciendo que ya yo puedo inferir que el límite existe. Tomé dos caminos y me da el mismo valor. Entonces, yo puedo decir que el límite de la función sí existe y vale 2. Entonces, si un estudiante todavía tiene alguna duda, bueno, tome un tercer camino. ¿Cuál es el tercer camino que podemos tomar? Bueno, miren, voy a coger un tercer camino para que solamente ustedes sepan que también, si yo cojo un tercer camino, me tiene que dar 2. Entonces, ese tercer camino que voy a tomar, me voy a acercar, que no lo hemos hecho, me voy a acercar al punto que estamos analizando. Ustedes saben que estamos analizando el punto 0,0, ¿no? Entonces, me voy a acercar a ese punto a través del eje de la X. Por aquí y por aquí. Recordemos que si me voy a acercar a través del eje de la X, ¿debo hacer qué? Debo hacer y igual 0. Entonces, mi tercer camino lo voy a llamar así. S sub 3 va a ser todas las parejas de la forma X, Y,
que están en R2, tal que cumplen esta condición, ¿no? Y es igual a 0. Entonces, el límite me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Límite cuando x, y tiende a 0, 0, donde las parejas x y y pertenecen a ese tercer camino, ¿no? De esta función definida en dos variables. Pero esta función en realidad la podemos reescribir de esta forma, ¿no? Límite cuando x tiende a 0 de la función evaluada en el punto x, y, pero llévale 0. Entonces aquí pongo límite cuando x tiende a 0 de f de x de 0. Entonces, ¿cuál sería ese límite, no? ¿Cuál sería esa función? Entonces aquí tenemos el límite cuando x tiende a 0. Entonces miren qué va a ser. La segunda componente es 0. Cuando lleva de 0, entonces usted se da cuenta que si lleva de 0, esto que está aquí lo omitimos. Esto que está aquí lo omito. Y esto que está aquí lo omito, ¿no? Solamente me sobreviven las x. Entonces aquí me va a sobrevivir x a la 2. Me va a quedar x a la 4 más 2x a la 2. X a la 4 más 2x a la 2. ¿Sobre quién? Sobre x cuadrado. Sobre x cuadrado. Bueno, miren lo que podemos hacer ahí. Yo puedo sacar factor común en el numerador, ¿no? El límite cuando x tiende a 0. Si sacamos factor común en el numerador, aquí me queda x cuadrado. Si sacamos factor común, aquí me queda x cuadrado más 2. ¿Sobre quién? Sobre x cuadrado. Pero tengo x cuadrado arriba y tengo x cuadrado abajo. Se cancela. Entonces aquí me queda límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? De esta suma, ¿no? X cuadrado más 2. Y sabemos que el límite de una suma es la suma de sus límites, ¿no? Entonces yo puedo hacer esto, ¿no? Esto que está aquí va a ser el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más el límite cuando x tiende a 0 de ¿qué? De 2. Y esto que está aquí es igual el límite de x cuadrado cuando x tiende a 0 es 0 más el límite de 2 cuando x tiende a 0, el límite de una constante, la misma constante. 0 más 2 y 0 más 2 es igual a ¿qué? 0 más 2 es igual a 2. Entonces tome un tercer camino y el tercer camino nos da 2. Entonces usted se puede dar cuenta que para el primer camino me dio 2. Para el segundo camino me dio 2. Y para el tercer camino también me da 2. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Entonces yo puedo afirmar lo siguiente, ¿no? Yo puedo afirmar lo siguiente, que este límite sí existe. Este límite que usted ven aquí existe y vale cuánto. Cuando este límite existe y vale 2. Eso es lo que el límite sí existe y vale 2. Entonces miren cómo nosotros podemos modelar toda esta situación con relación a la parte de los límites. ¿Sí? Límites de funciones definidas en dos variables. Entonces miren, es muy importante que toda esta terminología, toda esta técnica que estamos mencionando, de límites de funciones de dos variables, nosotros la tengamos allí presente, ¿no? Porque esto es fundamental cuando el límite de una función nos da una indeterminación y que nosotros no podamos eliminar esa indeterminación de la forma usual, nos toca recurrir a límites, al camino por trayectoria o camino por el método por camino, ¿no? O método por trayectoria. Entonces hay infinitos caminos, pero con que tome 2 o 3 es suficiente, ¿sí? Ya con 2 o 3 me va a mostrar a mí cuál es la tendencia, ¿no? Si yo cojo 2 caminos y no me da igual, entonces ya yo puedo decir que el límite no existe. Pero si yo cojo 2 caminos y me da igual, ya yo puedo decir que el límite sí existe y vale eso que nos están dando, ¿sí? Entonces aquí finalizamos el primer video. Este es lo que podemos realizar con el primer video. En el segundo video vamos a estudiar la parte de la continuidad de una función. Vamos a ver cuándo la función es continua. Y para eso, pues vamos a